Pero antes de contarles esta historia, me gustaría contarles cómo llegó esta historia a mis manos, cómo llegó a mi vida. Estaba siendo alumno del Colegio Adventista del Pacífico y estaban preparando el programa de la Navidad. Y el director del coro, el maestro Abel Palacios, había mencionado que iba a elegir los solistas para que sean sabios del Oriente. Y yo, siendo un alumno del colegio, quería ser uno de los sabios del Oriente. Y audicioné para ser sabio del Oriente. Y cuando terminó la audición, pensé que había salido bien en esa audición. Pero al final el maestro me dijo: Fabricio, no puedes ser sabio del Oriente porque eres muy bajito. Necesitamos que los sabios del Oriente sean más altos. Me dijo eso. Y bueno, esa fue la respuesta que recibí. Se acercaba el programa de la Navidad y el profesor me entregó esta historia y me dijo: Fabricio, ¿te gustaría participar contando esta historia? Y yo le dije: muy bien, profesor. Pero cuando empecé a leer esta historia, me di cuenta de que no valía la pena contarla en mis propias palabras, sino contarla tal como había sido escrita. Y es que esta historia, que tiene como título La Parábola de Navidad, describe un encuentro especial con un extranjero. Y este encuentro puede ser una realidad para ti y para mí, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. De la pluma del libanés Khalil Gibran, La Parábola de Navidad. Cuando llegó la noche y la oscuridad cubrió la ciudad, los palacios y las casas se iluminaron y la gente salió a la calle vestida con su ropa nueva de fiesta. En sus rostros se podían ver las señales del gozo y de la alegría, y sus alientos exhalaban el aroma de las buenas viandas y de la bebida generosa. Pero yo caminé solo, lejos de la muchedumbre y de su bullicio, pensando en aquel a quien se le tributa el honor de esta fiesta, pensando en aquel genio de los siglos que nació pobre, que vivió con simplicidad y que murió crucificado. Cuando llegué a la plaza central, me senté en un banco de madera y miré a través de los desnudos árboles a los festejantes que marchaban en la procesión del entretenimiento y de la diversión. Después de pasar una hora lleno de pensamientos y de visiones, al mirar de su escenario vi a un hombre sentado sobre el mismo banco que sostenía en su mano un cayado con el cual dibujaba líneas en el suelo. Es un alma solitaria como la mía, dije para mis adentros. Y cuando fijé mi vista en él, encontré que, a pesar de su ropa bastante gastada y de su cabello largo, era un hombre que inspiraba respeto. Pareció darse cuenta de que lo observaba mucho, porque se dio vuelta hacia mí y con voz profunda y pausada me dijo: buenas noches. Respondí su saludo y tan pronto como lo hice, volvió a delinear rectas y curvas sobre el suelo. El tono de su voz me había causado tal admiración que deseé oírlo hablar nuevamente, por lo que le dirigí la siguiente pregunta: ¿eres extranjero en esta ciudad? Y él me respondió: soy extranjero, no solo en esta ciudad, sino en toda otra. ¿Recuerdas que hoy es Navidad?, le dije. Mas el extranjero me respondió: soy más extranjero en este momento que en cualquier otro. Y habiendo dicho esto, miró hacia el firmamento gris. Sus ojos se dilataron, sus labios temblaron, como si hubiera visto en la bóveda del cielo los resplandores de una patria lejana. Entonces continué: en esta ocasión las personas se vuelven bondadosas unas con otras. El rico se acuerda del pobre y el fuerte es compasivo con el débil. Mas el extranjero agregó: el recuerdo del rico hacia el pobre no es más que una forma de egoísmo, y la compasión del fuerte hacia el débil no es más que una clase de orgullo y de exaltación. Hay tantos niños ricos hastiados de felicidad
pero hay tantos niños pobres, enfermos de hambre y de tristeza. Al oír esto, admiré aún más su conversación y el tono de su voz, y me puse de nuevo a contemplar su extraña apariencia y su ropa raída. Después de guardar un momento de silencio, le dije: me parece que estás padeciendo necesidad. Si es así, ¿quieres aceptar este dinero de mi mano? Mas el extranjero repuso, mientras una triste sonrisa se dibujaba en sus labios: sí, estoy necesitado, pero no de dinero. ¿Qué necesitas entonces? Inquirí. Necesito un refugio, un lugar donde reposar mi cabeza. Bien, toma este dinero, le dije, y vete a alquilar una alcoba. Mas el extranjero, sin hacer ademán de recibir las monedas, agregó: he recorrido toda la ciudad sin encontrar un refugio. He golpeado en cada puerta, pero no encontré mano amiga que me abriera. He pedido de comer, pero el pan me fue negado. Qué raro, dije para mis adentros. Qué hombre para más curioso. Hace un momento habló como un sabio, como un filósofo, pero ahora me parece un loco. Y no había terminado de pronunciar mentalmente la palabra loco, cuando noté que me miraba fijamente, y alzando más su voz me dijo: si parezco loco, entonces todo hombre que sea como yo se verá extranjero y sin refugio, y también el mundo lo juzgará loco. Perdóname, disculpa mis pensamientos, puesto que no te conozco, pero tus palabras me han extrañado muchísimo. Te invito a que vengas a mi casa a pasar la noche. ¿Aceptarías mi invitación?